Bienvenidos a Más Allá del Grado, el espacio donde reflexionamos acerca de temas relevantes, importantes para cada una de las maestrías. El día de hoy vamos a hablar de la justicia penal, investigativa y la lucha contra la corrupción en Honduras. Tenemos invitado al abogado Luis Urbina, que nos hablará al respecto de este tema muy importante. Abogado, mucho gusto. No, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Así es, muchas gracias. Y bueno, este podcast es patrocinio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y al respecto, pues el derecho penal abarca muchos ámbitos, ¿verdad? En Honduras y en este caso, justamente pude ver este fin de semana que se aprobó un código penal, una aprobación y unas modificaciones que vienen a tapar como los baches que ha tenido la parte de la corrupción, ¿verdad? Para hablar un poco de la justicia, abogado, que podríamos mencionar, considera importante hablar hoy de la justicia penal investigativa al respecto. ¿Qué es para usted estos aspectos importantes que debe de tomar, en este caso, la justicia para pues, apañar cada una de las corrupciones que tiene en Honduras? Yo creería que este tema es sumamente importante, no solamente el día de hoy, sino tener una hegemonía directamente donde el sector público y privado puedan ver la importancia que se tiene. Esto es porque la corrupción nos afecta a todos. Puede ser que ciertas personas digan, no, pero yo no trabajo en la administración pública o me dedico a lo privado propiamente. Sin embargo, cuando ya vamos viendo, la corrupción nos afecta en que no tenemos acceso a hospitales, no tenemos medicamentos, no tenemos educación, todo lo vamos privatizando. Eso es lo que genera. Es una afectación, pero además de económica, vamos viendo que se genera impunidad. Vemos a los mismos actores que tal vez han sido señalados en diferentes actos de corrupción, pero por un sistema de justicia que tenemos tal vez que no está compenetrado directamente, afectan ya sea en la impartición de justicia o en el tema investigativo. Eso es sumamente crucial y el derecho penal ha pasado de ser algo que es una esencia prohibitiva a sancionar o a generar impunidad. Esa es la realidad que vivimos dentro del territorio nacional, lamentablemente, pero a todo esto hay que hacer una vinculación directa con el tema investigativo y la autonomía que debe tener un ente como el Ministerio Público, que de conformidad al artículo 232 de la Constitución de la República, se debe a nadie. Es decir, ellos pueden y deben investigar a cualquier persona. No es que tienen que dejar de lado a los diputados del Congreso Nacional porque ellos lo eligen, ni nada por el estilo, sino que esto es lo que se debe generar, una afectación o una investigación de lleno. Con estos puntos nosotros podríamos ver un Estado de Derecho que pueda ejercerse dentro del territorio nacional y eso nos generaría incluso que venga más inversión al territorio nacional. Sin embargo, cuando vemos que la corrupción no es atacada de manera correcta y no hay elementos preventivos también para este tipo de acciones, vamos generando un Estado de Derecho que es mermeable o que afecta directamente para que no se puedan seguir realizando estas prácticas y vemos cómo es la realidad que lo vamos viendo en el día de hoy. Retrotraigámonos a 10, 15 años antes, vemos cómo ha ido pasando donde no se judicializan causas, donde se brindan amnistías, donde la normativa termina siendo algo permisiva y esa es la realidad que vamos viendo y este tema es sumamente importante, no solo para que se utilice como una bandera para temas políticos, sino para combatir y crear un cambio en la realidad que es el territorio nacional. Y hoy en día vemos muchos casos y las personas que miran este podcast y escuchan han conocido muchos casos al respecto de los cuales usted comenta, pero ¿cuáles serían los principales desafíos en este caso que enfrenta la investigación penal y, bueno, a la vez todas las áreas jurídicas, en este caso de Honduras, para concretar todos esos hechos que quedan en impunidad? Uf, si hablamos de este punto, créame que nosotros vamos a estar directamente, podríamos ampliarnos horas sobre este tema. Sin embargo, hay unos pilares fundamentales que lamentablemente dentro del territorio nacional en un 90% se queda de ver, y es en la parte investigativa. Dentro de la parte investigativa hay una hegemonía directamente y vamos a trasladarnos al Ministerio Público y esto queremos hacer hincapié que no es un señalamiento destructivo, sino algo constructivo. Dentro del Ministerio Público, en ciertos casos, no se manejan hipótesis al momento de investigar. Una investigación usted tiene que iniciar con una hipótesis, en el sentido donde, ok, vamos a ver que se sustrajeron fondos de la administración pública. Correcto. Por ende, entonces mi hipótesis tiene que ir vinculada a un tipo penal. Si uno lo vinculo a un tipo penal que esté vigente dentro del territorio nacional, se genera un aspecto donde voy a estar realizando diligencias investigativas, pero que no van a ser algo bueno para la línea investigativa.
si no se trabaja con una teoría del caso sólida, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se establece en una línea investigativa tiene que tener una parte fáctica, que son los hechos, debe ir vinculada con medios probatorios que acrediten estos hechos, porque aquí se presume que toda persona es inocente hasta que sea demostrado en un tribunal o un juzgado el tema de la culpabilidad del mismo, de conformidad al artículo 89 de la Constitución de la República. Por ende, la teoría del caso juega un rol fundamental en la etapa investigativa y también en la etapa judicial. Cuando ya se tiene vinculado el tema fáctico y tenemos el tema probatorio, hay que vincularlo directamente con la parte jurídica y ahí es donde viene el juego que se tiene que hacer para ver la tipología penal. Tal como se encuentra dentro del Código Penal, se tiene que ir cumpliendo cada uno de los elementos para ver que esto pueda tener un resultado positivo dentro de un tribunal. Es crucial. Pero, ¿cuál es la mala práctica que se realiza en el día cotidiano por parte de los entes acusadores? Y es que se le da como un checklist Sí. al investigador del caso y el investigador es el que termina realizando todo y el fiscal termina solo colocando, se cumple este punto, esto no, lo ampliamos, no se empapa directamente y en la mayoría de los casos, porque no hay que generalizar que son en todos, no lo hacen de manera correcta el tema investigativo. Es fundamental. Eso es lo que se tiene que ir priorizando, empaparse en el tema financiero. Dentro de los delitos en perjuicio de la administración pública, que son los que están vinculados a los actos de corrupción, vamos viendo que tienen una hegemonía especial. No es lo mismo que investigar un asesinato, por ejemplo, o Correcto. un homicidio. Correcto. Ahí ya tiene un cuerpo, tiene todo lo que tiene que hacer y con base en eso puede partir de entrada. Sin embargo, en delitos en perjuicio de la administración pública, los volúmenes documentales es amplio. El análisis financiero debe tener una hegemonía fuerte en el sentido de cómo vincular el accionar de cada uno de los funcionarios, empleados, servidores públicos dentro del caso con el tipo penal. Entonces, créanme que la especialización en esta materia es fundamental, pero si el rol de los entes investigativos es que pasamos al que tiene experiencia a otro lado, colocamos solo personal nuevo y no se le da una capacitación adecuada, vemos cómo puede flaquear la línea investigativa y se apresuran a presentar algo por la presión social que existe por parte de la ciudadanía también y de los sectores políticos y vemos que al final se genera impunidad, porque una mala investigación no quiere decir que no se haya cometido el hecho, sino que quiere decir que no lo investigaron de buena forma y por ende no lo pueden sostener dentro del sistema de justicia, ya cuando está judicializado. Y ahí es donde se genera esta afectación, donde se genera impunidad. Porque imagínense esto, vamos a decir, un funcionario público sustrayó 20 millones de la administración pública y los utilizó para fines propios. ¿Qué sucede si no se hace una investigación correcta? Vamos a ver, se apresuran, judicializan la acción, no teniendo todos los elementos probatorios claros. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, cuando venga y se imparta justicia, no se va a determinar si es culpable o no, sino si hay elementos probatorios suficientes que acrediten este extremo. Por otra parte, si hay un error procedimental, digamos, en la cadena de custodia, en toda la recolección y recopilación de la información, en un testigo, no se sabe cómo vincularlo directamente al caso, ¿qué nos va a generar? Impunidad. Va a generar que no se pueda materializar el tipo penal dentro de los juzgados y esto es una afectación directa que se da en el territorio nacional. Esa es la realidad. No sé si ha escuchado los diferentes, bueno, yo sé que lo han escuchado, todos los que Sí, nos sí. están viendo, los diferentes casos que se judicializan, pero al final vemos que terminan en nada. Y si no lo paralizaron dentro del Ministerio Público, con los famosos engavetaciones de casos ahí que lo manejan de esa manera, y se judicializa algo, vamos viendo que se ejerce una presión sobre el Poder Judicial. Si no lo hago de Justamente esta este fin manera, de semana miré un caso así. sí, es que eso sucede. Créanme que se va dando y ves por diferentes poderes del Estado que se va ejerciendo y además de ello, cuando no lo manejan de esta forma, se crean leyes que vienen a beneficiarlo, como el decreto 117-2019. ¿Qué es esto? La inmunidad parlamentaria. Los diputadas del Congreso Nacional no acarrean responsabilidad penal, civil ni administrativa. Cuando vino la Sí, Maxi y el ¿cómo rol puede ser? que había ejercido era todo lo que estaba dentro del Congreso Nacional, la aprobación de las leyes, la función legislativa, estaba siendo un pilar de generación de corrupción. Entonces quisieron ellos blindarse de esta manera. Esa es la realidad que vivimos dentro del territorio nacional, lamentablemente. Y en tanto que estas personas, digamos, si nos vamos a la parte de los políticos, pues ni están renuentes de traer organizaciones internacionales para la parte jurídica, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta qué está sucediendo ahí. Bueno, muchos tenemos conocimiento al respecto y usted ya nos dio muchos ejemplos. Y en efecto, yo conozco muchos casos, por ejemplo, lo puedo ver en el área pública, por ejemplo, instituciones públicas, donde no se capacita al personal.
O sea, solo cambian, incluso no tienen ni el conocimiento ni la pericia de lo que están haciendo. O sea, eso es terrible. Eh, Ellos solo entregan un informe, digamos, anual o trimestral, dependiendo de la institución, pero ahí queda nada más. Incluso hay batches, como hablamos al inicio, donde incluso una firma de un documento, un recibo, lo que sea, pues viene pues a pausar, digamos, una investigación que puede ser incluso más allá, o están utilizando esos fondos para otra materia, pues. Eh, bueno, y en conclusión, entonces, bueno, este fin de semana hablábamos de que se hicieron unas modificaciones al Código Procesal Penal. Toda esta parte que usted nos ha ido relatando, ¿cómo viene a ayudar estos cambios que han realizado? Vea que ahí se tienen sentimientos como encontrados, en virtud de que hay un aspecto y una figura que a mí me gustaría mencionarla, que es Ujú. el populismo punitivo, que es Sí, algo que manejan dentro del sector de la política para señalar que el aumento de penas viene a generar un control directo en cuanto al manejo de que nadie va a cometer acciones porque ahora la pena es mayor. Eso, científica y académicamente hablando, no es comprobado de wow. ninguna forma. Digamos, solo por poner un ejemplo, digamos que viene la persona que va a cometer el delito de extorsión. Previo a cometer la acción, no se va a ir al Código Penal a decir, ah, fíjense que ahora es de 25 a 30 o 40 años la pena, entonces no lo voy a cometer. No, no es de esa manera. Entonces, créanme que no es una medida razonable en el sentido de que efectivamente se va a bajar el tema de la criminalidad en este aspecto. Sin embargo, hay circunstancias dentro de las modificaciones normativas que se hicieron que son bien interesantes, como por ejemplo que se puede actuar de oficio ahora. Recordemos algo, la población, todo el tema del emprendimiento que tienen, la extorsión los afecta directamente, nos afecta a todos dentro del territorio nacional, pero más a las personas que están emprendiendo en diferentes sectores que son denominados sectores calientes dentro del territorio Ujú. nacional. Aquí cuando vamos viendo este punto, donde las mismas autoridades saben estos elementos, y aquí lo que llama la atención es que no se ha creado una política criminal que atente a quitar o sanear este aspecto, donde ya se sabe que ahí, por ejemplo, opera cierta crimen organizado, pero no hay una acción por parte del Estado para poder accionar y quitar este tipo de, de circunstancias dentro de esta zona. Pero vamos viendo que sí se señala que ahora de oficio puede investigar el Ministerio Público. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque por temor la persona no termina denunciando un Eso acto es de cierto. extorsivo. Le sale más fácil, por decirlo de esa manera, imagínense que le pidan una cuota mensual y que ellos mismos le ofrezcan protección a el sentido de irse en contra de ellos y atenten contra su vida. O por temor no lo hacen. Exactamente. Entonces, eso creo que sí viene como pesos y contrapesos, pero hay que analizar al pie de la letra y de aquí a 6 meses o un año, hay que evaluar si efectivamente todas estas modificaciones dentro del Código Penal y el Código Procesal Penal han sido efectivas para poder señalar si es el correcto funcionamiento. Yo soy del que considera de que no solamente es cómo está dentro de la normativa, sino que una política criminal y en temas de seguridad nacional se debe accionar acorde a estos puntos. ¿Qué quiero decir? Si ya se tienen establecidas cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad, hacer énfasis en estos puntos para poder mantener una contingencia y que la población no se vea afectada de esa manera. Es una de las razones que pueden ir de la mano. Sin embargo, si solo aprobamos leyes, lo mantenemos de esa manera y esperamos que las leyes nos solucionen, ahí sí vamos Es a quedar un poco a imposible. deber. Sí, Es casi imposible poder sí. manejarlo de una manera correcta cuando lo vamos viendo desde ese punto de vista. Podemos hacer énfasis en, bueno, puedo decirlo por un ejemplo mío, en un caso donde Valle de Ángeles, le puedo decir que 2, 3 años atrás ha venido aumentando la delincuencia, un ejemplo, ¿verdad? Y uno de mis casos es que tuve un robo en una de las propiedades, ¿verdad? Mm. Bueno, yo me fui más allá de la parte que a mí me competía, ¿verdad? Es decir, aparte de la denuncia, me fui a investigar, digamos, las personas, proporcioné los nombres de las personas que cometieron el delito, incluso la ubicación, o sea, el teléfono, todo. Lo proporcioné, digamos, a la policía, ¿verdad? Mm. Pero ahí quedó. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pueden hacer? O sea, ¿cuáles son esa figura jurídica que debe haber en cada institución? Entonces, mi siguiente pregunta sería,
¿Por qué es importante una figura jurídica en cada una de estas instituciones y cómo nos vendrían a respaldar cada vez más? Bueno, tomando su ejemplo, que es algo claro y una realidad dentro del territorio nacional, yo lo voy a ir mixteando como con un ejemplo propio en el Ujú. sentido de lo que sucede dentro de mi firma legal. Por ejemplo, varias personas que son afectadas, ya sean por estafa, robo, hurto, acuden a uno para que le estructure, le haga las líneas investigativas y diligencias para presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Esto nosotros lo hacemos de manera directa, por decirlo de esa forma, pero ¿dónde se queda debiendo? Recordemos, el ciudadano, los apoderados legales pueden presentar las denuncias, dar el seguimiento correspondiente en el Ministerio Público, pero el Ministerio Público es reacio a brindar una retroalimentación efectiva en cuanto a qué ha hecho en las líneas investigativas. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en un sistema de justicia en este momento que esperemos que cambie, donde cada fiscal tiene alrededor de 900 casos. Pero ¿qué sucede? Los miden en un aspecto donde les dicen mensualmente o trimestral usted me tiene que traer 20 sentencias. ¿Qué es lo que genera este punto? Las investigaciones que resultan un poco más complejas se van quedando más guardadas. Aquí vamos vinculando el tema de los casos de corrupción. No son sencillos, tardan más tiempo, es más especializado. Y me enfoco en qué? En quienes se roban una gallina, en algo por el estilo. Estoy judicializando esta acción cuando el mismo Código Procesal Penal ya me da elementos para dejar esta circunstancia en etapa administrativa o decirlo prejudicial. Sin embargo, esto lo que fomenta es eso, que los casos con menor envergadura sean judicializados porque obtengo una sentencia rápida, Ujú. eficaz, y eso es lo que me mide a mí como fiscal. Sin embargo, debería ser al revés. Debería ser que la afectación que se le da al ciudadano en una estafa, en un robo, en perjuicio de la administración pública, todo esto que venimos hablando, sea el eje primario dentro de lo que prima el Ministerio Público. Por ejemplo, tuvimos un caso, y aquí no quiero vincularme, enfocarme en ello, pero Excelente, no se hace un preocupe. mes vino y, por ejemplo, a esta persona había interpuesto la denuncia en reiteradas ocasiones, no había hecho nada, sin embargo, nos contacta para ver qué se podía realizar. Fuimos y le dimos seguimiento al Ministerio Público. Fuimos tan tediosos con el Ministerio Público que la fiscal al final terminó presentando el requerimiento. Eso es lo que se busca. Eso es una acción efectiva que se va buscando. Pero Y eso te no da debería todo. ser de esa manera. Pero no debería ser de esa manera. Uno lo menciona. ¿Por qué? Porque es la facultad que tiene cuando uno interpone una denuncia o si yo lo represento, por ejemplo, tengo el derecho, de conformidad al Código Procesal Penal, a dar el seguimiento correspondiente y señalar al Ministerio Público, más en estos delitos donde es un particular el afectado y que el ejercicio de la acción penal pública depende de esta acción. Entonces, se hace la presión y el Ministerio Público lo judicializa. Eso es lo que se debe hacer. Sin embargo, ellos con el hecho de solo la denuncia deberían accionar. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal en el artículo 25 ya establece que ellos tienen el ejercicio de la acción penal pública dentro del territorio nacional. El mismo artículo 232 de la Constitución de la República va vinculando estos elementos. Y ahí es donde vemos que nos quedan un poco a deber. Sí. Yo no quiero generalizar, ¿verdad? Solo que es como un alto porcentaje de la administración pública que queda de ver en diferentes puntos. Vamos a ver, en temas de transparencia, vinculándolo directamente con el tema, la transparencia es primaria dentro del sector público. ¿Por qué? Porque no es si quieren o no, sino que es una obligatoriedad porque manejan y administran fondos públicos. Entonces, cuando usted mira los portales de transparencia que podemos ingresar cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, ir viendo cuál es el manejo que se le está dando, el correcto funcionamiento a estos fondos o interponer denuncias, vemos que lo menos que hacen es publicar información efectiva. ¿A qué me refiero? Publican documentos para cumplir con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, no se revisa la calidad de esta información. Y aquí el IAIP cumple este rol, pero no Ujú. tiene elementos para verificar la calidad de la información y se le da el famoso diploma del 100% en transparencia, que todos sabemos que al final termina siendo un juego y hasta una burla para el pueblo Correcto, hondureño. correcto. Entonces creo que tenemos que ir viendo cada uno de estos aspectos, tanto institucionales en el tema gubernamental, donde la población ya no tiene credibilidad en su mayoría. Tenemos que ir viendo, el Congreso Nacional fue perdiendo fuerza en los últimos 10 años, por ponerle un ejemplo. ¿Por qué? Porque generaba impunidad, generaban normativas que favorecían un sector económico específico o un sector político específicamente. Pero además de esto, vamos viendo que se trasladó también al Poder Judicial. Solo miremos
y todo va vinculado con el tema que nosotros hemos visto. Solo miremos la selección de los magistrados. Vamos viendo que es como las vistas. En este momento que está el álbum Panini, uno lo va viendo. Ah, sí, te cambio esto de Portugal porque es el que ocupo yo. Así el sector político lo hizo. No ver hojas de vida, sino ver el tema de qué partido político me tocan 5, me tocan 4, me tocan E 6. incluso ni el más capacitado seleccionan, Exacto. o sea, con que tenga una bandera es más que suficiente. Totalmente. Eso es lo que nosotros vemos y que creo que la población, no quiere decir que solo nosotros dos en este momento, sino la población exige. Un cambio estructural es eso. Sin embargo, se han tenido oportunidades. Vemos que el Congreso anterior, para ver algo reciente, tuvo la oportunidad de colocar esto, no puso a las personas que tenían el mayor Correcto. puntaje. Posteriormente, vemos al nuevo Congreso Nacional, están legislando, sí, pero en la posibilidad que se vio con el tema de la elección del fiscal general, el nuevo que se encuentra en este momento, no vamos a desmeritar ni señalar ningún aspecto, sin embargo, tenía una calificación específica y había otra candidata que tenía una calificación mayor, Eso. pero vamos viendo otra vez que va vinculado como a temas de colores políticos. Y eso yo creo que es lo que tiene un poco harto a la población. Obviamente a la población que no tiene un estigma y un color político específico, ¿verdad? Vamos viendo, esa es la realidad. O los procesos de selección de, grados de elecciones de segundo grado, que son los altos cargos. No todos los profesionales que tienen cumplir el perfil se están postulando, se postulan estos mismos porque ya señalan, ah, no pertenezco a ningún partido, entonces ¿para qué voy a perder mi tiempo? Es algo donde ya está el color político y lo tienen señalado. Esa es la falta de credibilidad que se tiene y que se debe atacar por parte de las autoridades para limpiarse la cara, como lo dicen de esa forma. Y esto se genera mediante el ejercicio de las funciones para las cuales son designados, Poder Legislativo para ejercer funciones legislativas, no para administrar fondos, para ejercer funciones legislativas. El Poder Ejecutivo para crear un ordenamiento y condiciones propicias para que venga inversión. Digamos, no es un ente que debe contratar. A eso no se dedica o no debe dedicarse el Poder Ejecutivo y el Estado, sino a un tema de crear condiciones propicias para que venga inversión extranjera al territorio nacional a generar empleo o el emprendimiento dentro del mismo. Y el Poder Judicial para ejercer justicia. Y estas instituciones, perdón, abogados, se toman atribuciones que ni les compete también, incluso lo pudimos ver en el Congreso pasado. Sí. Eso es lo más lamentable. Cuando vienen y la Constitución de la República, usted le dice en los primeros 4 artículos, le va diciendo claramente cuál es el Estado de Derecho. Somos un Estado de Derecho democrático, independiente y libre. Esto lo que quiere decir es que tienen que haber pesos y contrapesos. Si nosotros tenemos una concentración de poder, es decir, que el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial están manejados por una sola figura, estamos arruinados dentro de un Estado de Derecho. ¿Por qué? Correcto. Porque se tienen que hacer pesos y contrapesos. Por ejemplo, si el Poder Ejecutivo está abusando de sus funciones, está el Poder Legislativo y el Poder Judicial que pueden poner un alto a estas acciones. Si el Poder Legislativo está ejerciendo atribuciones que no le correspondan o aspectos donde viene a generar un daño, está el Poder Ejecutivo y está el Poder Judicial que pueden generar, con base en sus funciones, un peso y contrapeso. Sin embargo, si todos están en armonía, y no quiero decir que la armonía es mala, sino yo quiero decir que estén supeditados, es decir, que haya solo un poder del Estado que maneje todos, ya vamos viendo que todos van a ir por la misma línea y no van a generar pesos ni contrapesos. Y eso es lo que afecta es el Estado de Derecho. Es un daño abismal y vamos viendo que la corrupción nos genera más de 13.000 millones de lempiras anuales, más o menos con los estudios internacionales que nos cuesta a nosotros los hondureños. Es más que el tema de la extorsión. La gente dice, wow, qué impacto el que nos genera la extorsión. Sin embargo, la corrupción duplica y hasta triplica los daños que se generan en cuanto al manejo de los fondos públicos. Esa es una realidad. Qué terrible. Totalmente. Continuamos con este importante tema, abogado. ¿Por qué sería relevante que los profesionales que abarcan todas estas instituciones que nosotros hemos nombrado hasta el momento, o entes policiales, jurisdiccionales, tengan una formación, en este caso, de posgrado, o vayan más allá de su formación? Es fundamental. Créanme que aquí vemos 2 fenómenos. Uno podría ser en el sentido donde alguien se incursa en este mundo de los posgrados solamente para tener el cartón. Errorazo. Ese es el peor error que puede existir. Si solo lo hace para poder tener un diploma, un certificado que mencione algo, lo está haciendo mal. Es para adquirir conocimientos.
No quiere decir que está resuelta toda su vida si saca un posgrado o no, Claro, claro. pero lo pone en una condición, si usted lo aprovecha al máximo con los docentes que le estén dando a nivel nacional o internacional, vamos viendo que lo pone fuera de su círculo establecido donde ya todo lo adquiere monótonamente, sino que va anexando la doctrina nacional e internacional de cómo se da la aplicabilidad. Pero aquí para mí el profesional perfecto, modelo, podríamos decirlo, es el que vaya tanto en lo académico como en la experiencia profesional. No es ni tanto académico que yo me enfoque solo en lo académico y después quiera resolver el mundo porque no conocería la realidad que se está brindando dentro de los tribunales, por ejemplo, dentro de la parte investigativa. Puedo tener maestrías, doctorados, diplomados, pero si nunca lo he ejercitado, me va a costar un mundo. Sin Exacto. embargo, si tengo la experiencia, ya lo hago fácilmente con los ojos cerrados, al momento de adquirir un posgrado, esto le amplía el conocimiento de que no todo es de manera cerrada como está establecido. Y sacarlo del vínculo donde a veces se cree erradamente que en la carrera de Derecho es conocer el código, darle lectura a los artículos. Es que si sé que el artículo 25 del Código Procesal Penal es el que me dice el ejercicio de la acción penal pública, lo tengo resuelto. No es de esa manera. Los códigos usted los va a tener toda la vida, los va a manejar, lo va a tener en físico. Sin embargo, es la interpretación y aplicabilidad de la ley que usted lo tiene que hacer de manera correcta. Por ejemplo, un proceso. Imagínense esto, un proceso investigativo, que era lo que hablábamos un poco antes, si no lo hago correctamente, de conformidad a como está en la ley, me puede generar una afectación donde se me caiga el caso cuando ya lo tengo judicializado. Un error en la cadena de custodia, por ejemplo, que se trasladó a alguien más y se le dio apertura y no se dejó por escrito. Al momento de que se judicializa una causa de esta forma, genera elementos para que la parte defensora los destruya. Y aquí los destruye todo el caso y no vamos a determinar si es culpable o no una persona, sino que hubo un error en el procedimiento. Entonces, si hay un error en el procedimiento, ahí nomás puede terminar la causa y nunca impartirse la justicia en contra de un actor que ha afectado un bien jurídico protegido. Recordemos que el derecho penal, vinculándolo a ello Claro, claro. directamente, tiene dos roles fundamentales. Uno, podremos decir que la gente lo vincula con castigo, que lo va viendo ahí como que solamente es imponer sanciones y todo lo demás. Sin embargo, uno de los roles es, más que todo, proteger bienes jurídicos protegidos. ¿A qué me refiero? Protección de su vida, protección de mi vida, protección de nuestra libertad de expresión, protección del día a día. Algo que nosotros damos por garantizado son nuestros derechos fundamentales. Nadie anda pensando que voy a salir y hoy me van a matar. Eso no es el pensamiento de la mayoría de la ciudadanía. Es cierto que hay temas de criminalidad, pero no es lo que andamos pensando, de que, hoy me van a matar porque el Estado no me protege. Eso, la ley y la Constitución lo establece y lo va vinculando, donde, ¿cuál es la manera más correcta o idónea? Creando una prohibición. La prohibición está en el Código Penal. Le menciona, prohibido dar muerte a otra persona. Entonces, si lo hace, ahí viene el tema sancionatorio, donde ya sí se castiga a una persona. Este punto es fundamental porque ahí lo vamos viendo de una manera, protección de los derechos. Y la otra tiene que ser, efectivamente, que le pone un límite al Estado. ¿Por qué? Porque imagínense que no existiera el derecho penal y todo quedara a discrecionalidad de la administración si usted es culpable o no, sin seguir un debido proceso. No tuviéramos un código procesal penal, no tuviéramos un código penal, ya quedaría a la discrecionalidad y arbitrariedad de la administración. Eso no nos garantiza ningún debido proceso. Y ya sería más prácticamente por el relato, no por los hechos. Totalmente. No sería algo que debe probar. Sería entonces el derecho penal, más que verlo solamente como castigo, nos protege los derechos fundamentales, pone temas de prohibiciones, pero además de ello nos garantiza a cualquier ciudadano el debido proceso. Nos garantiza que no se van a generar acciones arbitrarias en contra de esta persona y que se va a buscar el tema de una responsabilidad si en ese caso lo amerita. Y aún así, teniendo un derecho y un código penal, vamos viendo que en la aplicabilidad hay un montón de personas que están siendo judicializadas de manera incorrecta y un montón que no están siendo judicializados. Ahí es donde viene el tema de la aplicabilidad y la importancia del adquirir conocimientos por parte de cada uno de los funcionarios y empleados públicos que pretendan realizar un correcto funcionamiento. Adquirir conocimientos es fundamental, pero es darle la aplicabilidad correcta lo mejor. Esto es algo crucial para que el Estado de Derecho pueda subsistir.
y sobre todo ver que estén las personas idóneas dentro de cada una de las áreas. No es todo tema de afinidad política, no es todo de amigos, de amistades, sino una realidad de alguien que va a brindar un servicio. Eso es lo que funcionario, servidor y empleado público debe verificar. ¿Ves? Para brindar un servicio que están en estos cargos. No que se molestan cuando llega una persona individual, un ciudadano, a hacer un trámite y se molesta, ya viene. Es una obligación de ellos, para eso se Claro, les paga. claro, ¿Y claro. les pagan de dónde? De la contribución de los impuestos y tributos que se hace por parte de todos nosotros. No necesariamente es dependiendo de cuánto gana, solo con ir a comprar un refresco o ir a comprar a la pulpería, algo, ya usted ahí va incluido el impuesto sobre la venta. Cualquier camisa, cualquier aspecto que vaya viendo, ahí ya está aportando usted Correcto, para los tributos correcto. dentro del territorio nacional, sin que consideren ustedes directamente decir como, pero estoy pagando impuestos, no pago impuestos porque gano menos, gano más. Eso es una realidad dentro del territorio nacional. Entonces créame que la adquisición de conocimientos, tener un posgrado, debe ser una prioridad y es más, el Estado debería fomentar este tipo de acciones para que el personal se motive, digamos, como capacitarlo, ir generando una afectación donde tengan una maestría, puedan adquirir un diplomado, algo por el estilo, sin embargo, con condiciones. Porque ahí también, si la administración, por ejemplo, lo manda a usted a que saque 2 maestrías al exterior o aquí mismo al interior, imagínense si después usted solo viene y se va de la institución, Pues, fue dinero mal gastado, por decirlo de esa forma. y sucede. Y sucede, por eso se tiene que poner una condicionante. La condicionante es, ok, yo te mandé a estudiar a tanto, retribuímelo brindándome el servicio por tantos años. O si no, devolverme el dinero que invertí. Esa es la finalidad. Y por eso se deberían hacer carreras. Carreras en el Ministerio Público, donde se respete de verdad cada uno de los elementos que se dan dentro del mismo, porque de esta manera se fomenta a que los fiscales quieran ir creciendo dentro de la institución. Sin embargo, si usted mira que lleva 20 años, 15, 10 años en la institución y sigue como auxiliar de fiscal, eso lo que genera es que quiera ir al sector privado, que se quiera buscar una nueva posibilidad, que no haga el trabajo de la mejor forma porque así como me pagan, así como doy el resultado. Entonces créanme que esto debe ser analizado por parte de las autoridades y sobre todo garantizado para que podamos ver personales profesionalmente hablando, que tengan las capacidades y la aplicabilidad de cada una de las condiciones para un mejor Estado de Derecho. Usted estuvo en la parte investigativa del CNA y hizo un trabajo muy aprobado y excelente según lo que nosotros estuvimos analizando. ¿Cuáles serían las competencias que deberían de tener estos abogados pues, para realizar un trabajo excelente en derecho penal, en investigación y la anticorrupción? Yo creería que aquí es donde tenemos que ver las competencias que se pueden dar. Obviamente experiencia. Usted no puede estar dirigiendo o ver algo del sector investigativo o coordinando un extremo, por ejemplo, vamos a colocar dentro del Ministerio Público, ser el jefe de una fiscalía si nunca ha llevado un proceso judicial. Ese es lo primero. Imagínense que lamentable sería que alguien que coordina una fiscalía sea el que lleve a cabo todas las líneas investigativas, sea el que dé el visto bueno, ande viendo cada uno, supervise el funcionamiento, pero jamás ha investigado y jamás ha judicializado una acción. Eso es primero competencias, ver la experiencia. No quiere decir que vamos a tener solo personal con experiencia, porque se tiene que ir formando a Correcto. los demás miembros. Pero por ende están los fiscales y están los auxiliares de fiscales. De esta manera, ver la promoción de un auxiliar de fiscal para fiscal también es fundamental cuando ya tiene las competencias idóneas para ejercer la función. Es crucial, pero además de esto, la parte académica. No quiere decir que obviamente vamos a excluir a alguien que tal vez no tiene la capacidad para, porque es una inversión de dinero que no todos lo pueden manejar dentro del territorio nacional. Entonces, es una inversión que se da fuerte, pero los resultados, créanme que es fundamental, es enriquecedor. Es algo donde lo coloca en un aspecto donde ve la acción de una forma abierta, en el sentido donde la objetividad es el eje primario. Vámonos al artículo 93 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que dice? El Ministerio Público debe actuar con total objetividad. Esto quiere decir sin nada de tema de colores políticos, sino ver la realidad.
la realidad si se comete una acción o no. Por eso, cuando hablábamos un poco antes, en el tema investigativo y los errores que se dan, Sí, es no plantear una hipótesis de manera correcta. O por otra parte, me caso con una hipótesis de lo que pudo haber sucedido en el caso y voy presionando para que se dé cumplimiento a la misma. Y judicializo una causa sin que esté plenamente acreditada. ¿Qué es lo que va a pasar? Sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional o una absolutoria de cuando ya judicializo la causa. Y esto me genera impunidad. ¿Por qué? Porque ya vemos que no pude acreditar los extremos, entonces perdí 1 año, 6 meses de investigación o más y al final terminó en nada. Entonces créanme que es un rol primario las facultades y funciones que se deben ostentar. Sin embargo, dentro del territorio nacional a veces vemos que, y esto sin demeritar a nadie, que salen diferentes analistas, analistas políticos, analistas de estos temas, que hablan sobre cómo se debe ejercer una acción y nunca han puesto un pie en un tribunal. Solamente tienen la parte académica, que no es mala, pero no saben cuál es la realidad cuando se judicializa. Y por otra parte, tratan de señalar o mencionar que pueden investigar ciertos tipos de delitos y ni tienen idea de cómo es la realidad al momento de judicializarse. Entonces, créanme que ahí es donde viene la afectación porque juegan con ese punto mediáticamente y esto afecta incluso al ente acusador. ¿Por qué? La presión mediática es fuerte. Al momento de sentir una presión por parte del Ministerio Público, aunque digamos nosotros que tienen total autonomía y la Constitución de la República lo garantice, correcto. se genera esta presión por X o Y razón Y y qué ellos ya van lamentable. viendo, y es lamentable. Sí, Es lamentable totalmente. Y ahí es donde vemos que se judicializan casos que no tienen ni prueba, se judicializan casos por temas políticos, se judicializan casos que no tienen nada que ver directamente con la objetividad que tiene que garantizar a estos extremos. O vámonos al Tribunal Superior de Cuentas. ¿Cuántos delitos creen ustedes que han imputado o cuántas investigaciones en el tema de enriquecimiento ilícito? Dentro del territorio nacional solo había una sentencia y se le brindó una amnistía después de enriquecimiento ilícito. Y usted me va a decir, o van a creer la ciudadanía, que aquí vamos a hablar de que el delito de enriquecimiento ilícito no es porque ningún funcionario se ha enriquecido. Es mentira totalmente. Pero el accionar del Tribunal Superior de Cuentas, porque aquí sí hay que sacarlo del Ministerio Público, porque el Ministerio Público para judicializar una causa sobre enriquecimiento ilícito es el único delito que podemos decir en perjuicio de la administración pública que ocupa autorización del Tribunal Superior de Cuentas, donde ellos se tienen que pronunciar con un informe previo para que pueda judicializar la acción el Ministerio Público. Entonces, es lamentable cuando usted mira todo esto, a los últimos 20 años, 25, solo un caso, una sentencia y terminaron brindándole una amnistía. Entonces, ahí es donde vemos que la realidad del territorio nacional se vuelve un poco como selectiva. es cierto. Selectiva y se genera una como nebulosa. Entramos a un mundo donde presentan un caso, todo es persecución política. Después, ok, doy una amnistía porque era persecución política y así voy sucesivamente. Y lo que me hace es generación de impunidad. Esa es la realidad que vamos viendo dentro del territorio nacional. Ahora cuando se judicializa algo, todo el mundo lo cataloga persecución política porque no es de mi partido político el que está en el Ministerio Público. Pero esto, ¿por qué se ha generado? Es un retroceso total, porque ¿cómo los elegimos? Por temas vinculados a partidos políticos, no por meritocracia, no porque tiene las mejores condiciones, sino porque todos lo vamos vinculando a de qué color político es. Correcto. Algo que se me vino a la mente, abogado, tocando los temas que usted está mencionando actualmente, es, por ejemplo, la incautación de bienes. Bueno, algo que he visto yo es que incluso no han dictaminado, digamos, o judicializado a una persona cuando ya le están incautando los bienes. Y ahí se puede ir ganado, propiedades, vehículos, de todo tipo. Desde mi punto de vista, para mí no es correcto, ¿verdad? Porque no todo viene de manera ilícito y es más, no dan un chance como para aclarecer los hechos o hasta nombrarlo culpable. Vea qué interesante. Ese tema es como un punto crucial dentro del territorio nacional porque si nos retrotraemos a la ley sobre privación de dominio, que es el decreto 27-2010, entró en vigencia como en junio del año 2010 y ahí vamos viendo que desde ese momento en adelante se estableció como prioridad que se iba a atacar el crimen organizado. Es uno de los objetivos primarios. Sin embargo, dentro de la aplicabilidad, y hablamos de incluso los jueces que aplican esta ley, no en su totalidad, pero sí cierta parte,
los fiscales que deben garantizar el debido proceso y hasta profesionales del derecho que se dedican al tema de la defensa, lo catalogan como que fuera derecho penal. Y la privación de dominio o la extinción de dominio, como se le conoce a nivel internacional, que es la manera más correcta por que podríamos decirlo, el tema de la extinción de dominio es un punto focal y especializado claramente. Es un híbrido entre materia penal, materia civil y materia incluso mercantil, donde podríamos unificarlos de esa forma. Aquí es donde juega un rol importante porque a veces se tiende a confundir que es materia penal y yo trato de ir a acreditar delitos o desacreditar delitos, dependiendo de la parte que me encuentre. Claro. Y lo que usted menciona en el tema de la incautación pareciera que es la regla general, sin embargo la misma normativa le dice que usted tiene dos vías. Al momento de investigar, obviamente, como son delitos fuertes, que en materia penal a veces están vinculados al lavado de activos, crimen organizado, entre otros flagelos, en el tema de la materia de privación de dominio, vamos viendo que le establece, ok, hay medidas cautelares. Mientras está investigando el Ministerio Público, usted tiene dos vías. Solicitar incautación o solicitar aseguramiento. Incautación es que yo le privo a la persona que siga en el bien. Por ejemplo, lo saco de su casa a usted. Sí. Pero esto no debe ser la regla general. Es como en el derecho penal, que la regla general tienden a pensar que es dejar detenido a todo el mundo. Esa es la excepción. La excepción en derecho de privación de dominio, o extinción de dominio, es incautar. Yo incauto, por ejemplo, cuando hay un bien inmueble que estoy utilizando yo para trata de personas. ¿Por qué lo incauto? Y es la importancia de incautar y pasar la administración al Estado de Honduras. Porque ocupo que se deje de hacer esa acción dentro del bien inmueble. Era una acción ilícita que se estaba cometiendo en un bien inmueble. Por ende, le tengo que privar de esta acción para que lo deje de cometer. Pero si el bien inmueble no está haciendo ninguna actividad ilícita y solo estoy investigando a una persona, para eso existe la medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento a usted le dice, ok, aquí es prohibido enajenar, traspasar, donar, hacer lo que sea con este bien inmueble por todo el proceso mediante esta medida. Un bien inmueble usted no se lo va a echar a la bolsa y lo va a guardar y lo va a esconder. Sí, jamás. Es distinto al delito el dinero efectivo. Si usted agarra en el aeropuerto 20 millones de lempiras, no se los va a dar a la persona para que los tenga ahí, ¿verdad? Obviamente, aquí es distinto, eso sí se puede perder. Pero un bien inmueble, bienes inmuebles, dependiendo de cómo se está utilizando, la normativa es proporcional. La normativa le dice, ok, son dos medidas cautelares distintas. Obviamente, cuando hay incautación, absorbe el aseguramiento. ¿Por qué? Porque lo bloquea totalmente y pasa la administración al Estado de Honduras a través de la UABI. Entonces, esto de manera reiterada se violenta por parte del Ministerio Público. ¿Y cómo? Fundamenta su acción, solicitan las medidas de incautación sobre todo el patrimonio. No han hecho la investigación y agarran todo, vehículos, motocicletas, viviendas, todo lo que tenga que ver. Y aquí es lo interesante que no importa si la persona o el titular de derecho se apersona al Ministerio Público, porque tiene dos etapas este proceso de conformidad al artículo 14 de la Ley sobre Privación de Dominio, que dice hay etapa administrativa y hay etapa judicial. En la etapa administrativa le corresponde al Ministerio Público llevarlo todo, no es al ente judicial. Entonces, si se presenta la prueba de descargo ante el Ministerio Público, ellos tienen la obligatoriedad de investigar y verificar si de manera correcta está vinculado a actos ilícitos o no, porque si no, está mermando el accionar del titular de derecho. Vemos diferentes terceros de buena fe que son afectados de manera reiterada. Claro. Terceros que no tenían absolutamente nada que ver. Sin embargo, el Ministerio Público no hace una investigación efectiva y los tiene años dentro del proceso. Eso es un errorazo claro. Lo hacen por desconocimiento, lo hacen porque no investigan de manera correcta y lo hacen porque es una ley muy permisiva en ciertos aspectos. Y es que, imagínense, solo hay plazos para el tema de las medidas cautelares cuando está en etapa administrativa, que le dice que de 1 año y que puede ser prorrogable por el mismo tiempo, es decir, puede ser hasta de 2 años, solo con etapa administrativa, es decir, las medidas cautelares previa a que presente una solicitud de privación de dominio. Pero cuando ya la presenta, no le establece un plazo. Entonces pueden durar procesos que tengan 8, 9, 10 años y hacerse absolutamente nada. Y ahí es donde viene el daño, incluso para el Estado de Honduras, porque pueden venir demandas nacionales o internacionales referentes a la mala administración que se realizó sobre estos bienes. Entonces, como regla general, se debe tener un conocimiento pleno de la materia
y aplicarla de manera correcta y no de manera abusiva o arbitraria, que aquí es donde viene ese error. Dentro del territorio tenemos buenos jueces que la aplican, créanme que hay muy buenos, que no le brindan todo solo porque es el Ministerio Público, sino que debe ir debidamente fundamentado, pero también hay jueces que no aplican la normativa como debería ser. Y ese es el error fatal que se da dentro del territorio nacional, porque se le violentan los derechos a los particulares. Imagínense un tercero de buena fe que compró un vehículo. Ese vehículo, él pagó un precio real sobre el mismo y ve que de la nada se lo incautan a él. ¿Por qué? Porque como tuvo una interacción con una sociedad que estaba vinculada a ellos, pum, ya lo clavan como que es del crimen organizado esta persona también. Y al final se tarda años tratando de acreditar el extremo. Y el Ministerio Público, bien, gracias, nos vamos al juicio y ahí sí se le devuelve. Ya 7 años después, el Sí. vehículo ya está totalmente depreciado. Entonces le genera una afectación a la persona. Eso es lo que tenemos que buscar mermar para que no se dé como hegemonía dentro del territorio nacional. Esos cambios son los que se esperan de un ministerio público. Wow, y qué amplio es el derecho y bueno, usted ya nos ha abordado con temas muy específicos y de la mejor manera. ¿Qué mensaje le daría a los profesionales del derecho que desean especializarse y bueno, aportar en la investigación, la docencia, la litigación y ver más allá, no solo de lo común, sino algo extraordinario? Yo diría que no lo vean como un gasto. La parte académica, ya sea sacar un diplomado, sacar una maestría, sacar un doctorado, postdoctorado, lo que ustedes estimen pertinentes, no deben verlo como un gasto, es una inversión propia, no porque a ustedes le van a dar automáticamente dentro de su trabajo, dentro del gobierno o en el sector privado, un plus por sacar una maestría, no, Claro. sino porque va a adquirir conocimientos que van apegados a una dogmática, ya sea penal, mercantil o cualquier materia que ustedes quieren sacar, en referente a ello, y es una inversión porque le da un crecimiento profesional y una hegemonía y visualización que tal vez no la tiene solamente con el tema de la experiencia. Entonces lo coloca para mí en una posición de ventaja sobre otros profesionales. No verlo también solo porque quiero tener el título colgado acá, por ejemplo, o algo por el estilo, sino aprovechar a cada uno de los docentes nacionales, internacionales, como lo estimen pertinente, porque dentro de los posgrados de aquí, de la UNA, tienen esa modalidad que traen docentes nacionales e internacionales, que es bien enriquecedora, porque usted conoce la realidad de cómo lo ven dentro de otros países. Entonces es fundamental para una correcta aplicabilidad y no verlo todo netamente académico tampoco. Tiene que ir de la mano con experiencia. No solo lo académico le va a brindar una realidad de cómo se manejan dentro del territorio nacional. Sin embargo, si usted hace la comparación o hace este modelo perfecto de experiencia con academia, créanme que va a tener una ventaja abismal sobre la mayoría de los profesionales. Eso es como lo crucial que podría decir, que al final termina siendo una inversión. Es fundamental que, por ejemplo, en carreras como la del derecho, nos vayamos sacando conocimientos y adquiriendo conocimientos nuevos porque es cambiante. Digamos, como lo veníamos viendo, el Código Penal sufrió unas reformas la semana pasada, el Código Procesal Penal también. Entonces, si solo lo estudiamos allá cuando estuvimos en pregrado Sí. y lo vimos hace como 10, 15 años, es un tema donde nos vamos a quedar atrás. Entonces hay que ir refrescando los conocimientos, hay que ir aplicando la lectura, hay que ir aplicando en temas de investigación, hay que ir transmitiendo los conocimientos. Porque si yo adquiero conocimiento es también porque lo puedo transmitir. ¿Transmitirlo a quiénes? La docencia es algo fundamental. Capacitaciones, capacitaciones a lo interno de las diferentes instituciones, sector privado, sector público, es crucial porque de esta manera uno lo hace enriquecedor. No solamente se queda con el conocimiento, no hay que ser egoístas, sino trasladarlo a las demás personas y es algo con lo que yo me quedaría sobre todos estos puntos. Excelente. La justicia no se construye únicamente en los tribunales, también se construye en las aulas, en la parte ética, en la parte de investigación. Abogado, pero si nos comparte una anécdota suya en la parte, pues, profesional, donde ha tenido que aplicar todos estos conocimientos que ha querido en el transcurso de su vida. Vea que esa es una pregunta bien interesante porque anécdotas tenemos varias Sí, ahí claro. que siempre nos ha servido dentro de cada uno de ellos algún diplomado, algún taller, alguna capacitación, el máster, un doctorado. Todo esto nos ha funcionado al momento de ejercer esta noble profesión que es la carrera de Derecho
y créanme que es bien interesante. Pero para compartirle una, allá cuando me encontraba dentro de la Procuraduría General de la República, tenía diferentes casos que tenía asignados y me tocaba ir a una audiencia y juicios en temas de delitos tributarios vinculada a el tema de las aduanas. Entonces fue bien interesante porque yo en ese momento me encontraba cursando la maestría en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria de acá de la Universidad Nacional Autónoma y también la maestría en Derecho Mercantil de acá de la UNA. Entonces, al momento de analizarlo, estaban vinculadas empresas, sociedades y además de esto, el accionar de los oficiales de aforo y despacho, que eran temas que veníamos viendo dentro de los másters. Entonces, me sirvieron bastante porque créanme que si no, yo hubiera ido en cero. Hubiera ido en cero a cubrir una audiencia inicial que es como un mini juicio Claro, dentro de cada uno de estos elementos, pero gracias a que ya tenía experiencia en el tema de las audiencias judiciales, en las audiencias iniciales, los juicios orales públicos, ya manejaba el tema del proceso penal, pero específicamente en esta materia ya lo fui vinculando con la parte académica. Entonces, al hacer un mix de experiencia con parte académica, me sirvió de manera fenomenal y dentro de la ejecución de la audiencia, hasta se quedó sorprendido un poco la parte fiscal, porque la PGR es un acompañante, porque representaba al Estado de Honduras, no es una víctima como maliciosamente se ha pensado dentro de la administración pública, sino que representa a la víctima que es el Estado. Entonces ejercimos esta acción como ente acusador de manera correcta, vimos puntos que estaban flaqueando del caso y al final nos decretaron el auto de forma de procesamiento, que es decir, que sí estaba todo vinculado dentro del caso con el accionar tanto de la sociedad como del funcionario que estaba dentro del proceso. Entonces, créanme que me sirvió, tuve una ventaja referente a ello, incluso del ente fiscal y de la parte de la defensa, porque al momento que lo fuimos evacuando, ninguno de ellos había manejado ese punto. Entonces, cuando nos fuimos viendo con normativa nacional, internacional, el Cauca y el Recauca, ley de aduanas y todos estos puntos, fue crucial el momento que lo desarrollamos y yo me quedo con esa experiencia, que es una de las más bonitas, al momento donde yo digo que me salvó la parte académica, que no siempre sucede de esa forma, pero lo vinculé con la parte de la experiencia laboral que tenía y al final todo se me dio, por decirlo de esa manera, ya es algo de Dios que podríamos decir, claro. pero fue una bonita experiencia y yo por eso les digo, no es que usted va a tener algo más que las otras personas, sino que lo puede colocar dentro de un posicionamiento donde tenga una leve ventaja en el tema de lo que aprendió académicamente hablando en la aplicabilidad. Y eso, créame que le sirve demasiado. Después podríamos hablar del tema de las consultorías nacionales e internacionales. Los entes internacionales lo buscan para que se hagan en temas de cómo puedo inscribir yo mi empresa, mi sociedad dentro del territorio nacional, cuál es la normativa que aplica. Todos estos puntos son sumamente cruciales al momento de entrevistarse, poder hablar con las personas. Y en la justicia penal ir a un juicio oral y público donde usted pueda hablar de dogmática penal, puede hablar de la teoría del caso, teoría del delito, dar a conocer cada uno de estos elementos, sin importar si es un ente acusador o es una defensa, va a poder verlo de una manera más amplia. Y esto lo va a posicionar en una circunstancia donde créanme que va a tener una ventaja sobre la otra parte. Hasta se va a imaginar, por ponerles otra anécdota, ya que me pidió una, Claro, pero claro. en un proceso Adelante. penal, en un juicio, vaya, usted está dentro del mismo. Está el juez obviamente conoce el derecho de conformidad al principio de Jura Novit Curia, que es el que el juez conoce el derecho, no le va a dar clases uno, ni Jamás. nada por el estilo, ni lo trate porque ahí lo van a llamar la atención. Sin embargo, puede posicionarlo en un aspecto donde vaya. Imagínense, está en la parte de la defensa y el Ministerio Público solo le da un relato de hechos y empieza a tirarle un montón de información, pero no hace una vinculación de una teoría del caso sólida, y este está en la defensa, hace lo más hermoso que es para mí del derecho, la teoría del delito, va viendo si hay una acción o una omisión, si se cumplió, check. Si hay tipicidad, es decir, que esté enmarcado dentro de la norma penal, obviamente están los elementos subjetivos y objetivos que hay que ir viendo cada uno de estos puntos. Si los cumple está bien, pero también está la antijuricidad, que es el otro elemento, donde si esta persona está autorizado para cometer esto. Vemos legítima defensa, estado de necesidad, todos estos puntos. Entonces, cuando usted va haciendo como el checklist, ahí puede ir viendo si la otra parte cumple o no estos elementos. Y si no es así, tiene para atacarlos directamente sobre estos aspectos y tiene una ventaja referente a ello. ¿Cuántos casos no se dan de esa manera? Si es ente acusador, también, si los maneja de esa forma, créanme que va a tener un índice de sentencias condenatorias alto. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo también en España.
En España ellos, la mayoría de los casos que interponen, obtienen una sentencia condenatoria. No porque esté todo arreglado dentro del sistema de justicia español, no, sino que se toman el quehacer del deber de hacer una investigación sólida, armar una teoría del caso fundamental para poder mantenerla y sostenerla dentro de la parte judicial, y de esa manera, cuando usted tiene todos estos elementos, es sumamente complejo que le puedan votar un caso al momento de judicializarlo. Eso es lo que nos falta dentro del territorio nacional a nosotros. No es que cuando absuelven a una persona quiere decir directamente que era que no había cometido el hecho. La mayoría de los casos, por no decir un 85% de la totalidad de los 100, se puede ver que es por un error procedimental, un error en la investigación, falta de pruebas, elementos necesarios que pudieron haber recuperado, pero que se apresuraron y no lo hicieron de manera correcta. Correcto. Se ha creado esta tendencia incluso por parte de la ciudadanía a creer que estaba amañado el proceso y por ende no tienen una acción efectiva dentro del territorio nacional. Pero a veces no todo tiene que ver con que todos están en la misma sintonía, sino que es por la falta de capacitaciones, por ejemplo. Falta de capacitación del personal, falta de capacitación de fiscales, falta de capacitación del el personal auxiliar, de las pericias, la manera de los análisis financieros, por ejemplo, que cumplen un rol fundamental dentro de los delitos en perjuicio de la administración pública, que son los delitos de corrupción, que se le conoce famosamente. Entonces, estos puntos son cruciales al momento que los podamos ir viendo. Es cierto. Y bueno, si eres profesional del derecho, pues si te interesa cada uno de estos estudios, preparaciones, pues ingresa en Google o en uno de los buscadores posgrados UNAI y podrás obtener información al respecto. Y bueno, este año prácticamente la área de ciencias jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pues está tirando en apertura a cada uno de sus programas, y hay que mencionar de que estos programas pues en comparación con las universidades privadas, la Universidad Autónoma tiene los mejores costos en estos programas. Entonces, si están interesados, pues ingresen, infórmense. La información es poder. Usted ya nos dio una cátedra total de todo esto. Agradecemos al abogado Luis Urbina por compartirnos cada uno de sus conocimientos, sus experiencias en la justicia penal, la investigación y la anticorrupción, en este caso en Honduras. Nos despedimos hoy y sigan conectados a través de Más Allá del Grado.